amigos míos, bienvenidos a un video más con el profesor Javier. Seguimos en física, dinámica rotacional, en lo que tiene que ver a la rotación del cuerpo rígido. Los problemas que quedaron pendientes para Yasmín. Así es que, bienvenidos todos, vamos a ver de qué se trata. Tenemos, al hallar el número de vueltas que dará antes de detenerse una rueda de 20 kiloponios de peso, 0,4 de diámetro y 36 UTM metros cuadrados de momento, de inercia, que posee un movimiento de rotación con una velocidad de 15 RPM, sabiendo que el coeficiente de rozamiento en el cojinete vale 0,03. Vamos a empezar desde nuestra idea que teníamos, que el trabajo era igual a la variación de la energía cinética. Pero como estamos viendo que posee un movimiento de rotación, y tenemos movimiento de rotación, entonces este trabajo lo va a provocar, para que se pare esta rueda, la fuerza de rozamiento. Es igual a la variación de la energía cinética rotacional. A continuación vamos a poner a qué es igual el trabajo. Como dice que provoca la fuerza de rozamiento, esto va a tener un trabajo negativo y también será igual al momento por el ángulo girado. En esta partecita tendríamos la energía cinética final rotacional menos la energía cinética inicial rotacional. ¿Cuál de ellos es cero? Al último, la rueda va a detenerse, por tanto la energía cinética final rotacional será cero. Vamos a ver cómo se elimina el signo negativo. Ahora bien, ¿a qué era igual el momento? El momento era igual a la fuerza por la distancia y por el ángulo girado que nos queda aquí. ¿Pero qué fuerza sería? La fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento, como ustedes quieran llamar. Fuerza de fricción, fuerza de rozamiento. Es igual. La energía cinética inicial rotacional será igual a un medio de la inercia por la velocidad angular inicial. Pongámosle al cuadrado. Ese signo negativo ya se eliminó con este otro de aquí, ¿no? Bien, entonces, ahora la fuerza de rozamiento sabemos que es igual a nu, al coeficiente de rozamiento, por la normal. Esto por la distancia y por el ángulo θ. Un medio de la inercia por la velocidad angular. ¿Qué vamos a encontrar? El ángulo girado. Por tanto, nos quedará θ va a ser igual a la inercia por la velocidad angular inicial al cuadrado, todo sobre 2 por el coeficiente de rozamiento por la normal por la distancia, que quedará expresado en el denominador. Estaba multiplicando, pasa a dividir. Bien, ahora hagamos el reemplazo respectivo. La inercia tenemos 36 UTM por metro cuadrado, que multiplica a la velocidad angular, que tenemos 15 revoluciones por minuto, pero debemos pasarla a radianes por segundo. Eso significa que sería 15 elevado al cuadrado, pero también vamos a nosotros a poner a 2pi al cuadrado para 60 al cuadrado. De esta manera lo que me va a quedar es radianes cuadrados sobre segundos al cuadrado. Nosotros tendríamos 2 para el coeficiente 0,03, para la normal sería igual al peso. En este caso tendríamos 20 kiloponios. Y también nos queda la distancia, es decir, el brazo, 0,2, dividiendo 0,4 para 2. Entonces tendríamos 0,2 metros. Una vez haciendo todas estas operaciones, tendríamos la respuesta final: 370,110 radianes. Pero si esto le divido para 2pi, entonces me va a quedar en revoluciones 58,905
revoluciones. Es decir, después de dar casi 59 revoluciones o 59 vueltas, esta rueda terminará parándose. Así queda el ejercicio resuelto. A continuación tenemos el problema que nos dice: un volante adquiere un movimiento de rotación con respecto a un eje horizontal por la acción de un peso de 8 kilopondioos unido a una cuerda enrollada a su eje de 10 centímetros de radio. El peso cae verticalmente recorriendo una distancia de 2 metros en 6 segundos, partiendo del reposo. En el literal A nos pide calcular el momento de inercia del volante respecto de su eje, y en el literal B resuelva el problema usando consideraciones de energía. Ver la figura. El problema que nos enviaron inicialmente solamente nos pedía calcular el momento de energía del volante. Yo he añadido este literal B para poder explicar, al estilo del profesor Javier, dos procedimientos para poder hacer este problema. Así es que el primero de ellos, vamos a encontrar nosotros el momento de inercia de este volante, no sin antes poner por aquí el radio, que nos dice que es de 10 centímetros. Este vendría a ser el radio. También nos dice que este pequeño objeto va a caer a esta posición ¿cuánto? Va a caer 2 metros. Entonces de esta distancia tendríamos 2 metros en un tiempo de 6 segundos, lo que nos conlleva a poder encontrar esta letra A, que significa aceleración lineal. Entonces, la fórmula que nosotros vamos a poner es la siguiente: y igual a velocidad inicial por el tiempo más 0,5 aceleraciones por el tiempo al cuadrado. Nos dice partiendo del reposo, entonces esto sería 0 y despejaríamos la letra A. Esta es la aceleración lineal. Entonces nos quedaría y sobre 0,5 t cuadrado. Reemplazando, ya tenemos la distancia que cayó, o más bien que recorrió este bloque, es 2 metros, 0,5 por el tiempo, 6 segundos al cuadrado, dejándonos un resultado para la aceleración de 0,111 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos esta aceleración. ¿Qué podríamos hacer con ello? Primero, hemos resuelto esta parte donde tenemos al bloque cayendo, ¿no? Tratemos ahora de acoplarle al sistema rotatorio. Es decir, yo tengo una fórmula que nos puede ayudar mucho, que es la siguiente: aceleración es igual a la aceleración angular por el radio. Y ya tendría un dato para encontrar algunos detalles en este sistema giratorio. Es decir, despejaría la aceleración angular y lo que me quedaría es aceleración sobre el radio. La aceleración tenemos 0,111 metros sobre segundos al cuadrado, todo sobre el radio, que es 10 centímetros. ¿Y qué hemos dicho? 10 centímetros que vamos a dividir para 100 para poder obtener esto en metros, dejándonos así una aceleración angular de 1,111 radianes sobre segundos al cuadrado.
Una vez hecho esto, ya tenemos las dos aceleraciones, tanto la lineal como la angular. Ahora vamos a pasar al detalle de este objeto. Es decir, todas las fuerzas que van a actuar sobre este móvil, es decir, hacia arriba, vamos a tener la tensión, hacia abajo vamos a tener su peso, que es igual a M por G, y me parece que es igual a 8 kilopolvos. E inmediatamente voy a aplicar la sumatoria de fuerzas. Y va a ser igual a masa o aceleración. Y nos quedará, vamos a ver, positivo. La fuerza, todas las que están hacia abajo serán positivas, porque nosotros ya elegimos esta posición. Entonces, sería el peso, pondríamos el peso, luego menos la tensión, y eso sería igual a masa por aceleración. ¿Qué no tengo de aquí? Yo no tengo es la tensión, así es que yo voy a despejar la tensión. Tensión va a ser igual al peso menos la masa por la aceleración. Reemplacemos. El peso, ya hemos dicho, 8 kilopolvos, menos la masa, lo que tendríamos que hacer es 8 dividir entre 9,8 para obtener en UTM, y ya tendríamos aquí UTM, y esto multiplicado por la aceleración que ya encontramos, 0,111 metros sobre segundos al cuadrado. Una vez hecho esto, ya tengo la tensión a 7,909 kilopolvos. Y ya tendríamos un dato más. Sigamos al desenlace final. Entonces, nos quedará el momento es igual a la inercia por la aceleración angular. Pero sabíamos que este momento es igual a fuerza por distancia, inercia por la aceleración angular. Nos pide encontrar el momento de inercia. Despejemos. Inercia, la fuerza no es más que la tensión, entonces pondríamos tensión por la distancia, y esto dividido entre la aceleración angular. Vamos a reemplazar. La tensión ya tenemos 7,909 kilopolvos. Luego la distancia, sabemos cuál es la distancia, la que forma 90 grados para el momento, ¿no? En este caso el radio, 10 centímetros, es decir, 10 sobre 100 metros, sobre la aceleración angular, que ya tenemos por acá, 1,111 radianes sobre segundos al cuadrado. Lo que nos quedará 0,712 UTM por metro cuadrado. Y obtenemos la respuesta pedida en el problema. Ahora pasamos a la consideración energética en este sistema para resolver el problema. Analicemos. La energía potencial, cuando está en reposo, antes de que empiece el movimiento, la energía potencial inicial tiene que ser igual a la energía cinética cuando este cuerpo ya está moviéndose, cuando ya ha caído. Pero ¿qué energías involucran esta? Sería la energía cinética final de esta masa y la energía cinética final rotacional del volante. Entonces, reemplacemos lo que valen las energías.
La energía potencial sabemos que es masa por gravedad por altura. La energía cinética de este cuerpo mientras cae será 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, más la energía cinética rotacional del volante, 1/2 de la inercia por la velocidad angular final al cuadrado. Ahora bien, tenemos aquí términos semejantes. Yo veo aquí el 1/2, entonces lo que me va a quedar es mgh es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más la inercia por la velocidad angular final al cuadrado. Tratemos de despejar inercia. Lo que nos quedará es 2, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, 2 de mgh es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado más la inercia por la velocidad angular final al cuadrado, de donde la inercia será igual a 2 mgh menos la masa por la velocidad final al cuadrado, todo sobre la velocidad angular final al cuadrado. Vamos a ir aplicando todos los datos que nosotros tengamos. Mg es el peso, y el peso yo tengo 8 kilopollios, entonces serán 2 por 8 kilopollios. Y la altura a la que bajó es 2 metros, y lo pongo por aquí. Luego nos dice menos la masa, ya sabemos que es 8 dividido para 9,8, y esto nos dará en UTM. Y nos quedaría la velocidad final lineal y la velocidad angular final, que no tenemos esos datos. Pero ¿de dónde nosotros podemos encontrar? Nos valemos de las ecuaciones de la cinemática, y una de ellas nos dice y es igual a velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 y todo por el tiempo. El móvil o esta carga partía del reposo, entonces sabemos que esto es 0. ¿Y qué nos quedará? 2y pasando a multiplicar, y nos quedará BF por T, de donde yo puedo despejar la velocidad final y me quedará 2y. ¿Cuánto fue la distancia? La distancia que bajó es 2 metros. Y el tiempo involucrado es de 6 segundos. ¿Esto cuánto es? Mitad y mitad. Entonces lo que me quedará es 2/3 metros sobre segundo. Ahí tenemos la velocidad final y reemplacemos inmediatamente. Entonces quedaría aquí 2/3 de metros sobre segundos, todo elevado al cuadrado. Ahora, para la velocidad angular final nos quedará velocidad final es igual a la velocidad angular final por el radio. De aquí podremos nosotros despejar la velocidad angular. La velocidad final yo ya la tengo, entonces sería 2/3 de metros por segundo, y el radio era de 10 centímetros, lo que decimos que 10 entre 100, para que nos quede en metros. Entonces la velocidad angular final es 20 tercios radianes por segundo. Aquí tenemos un valor más, y por acá el de la velocidad angular final. Ponemos acá velocidad angular final, 20 tercios radianes sobre segundo, y todo elevado al cuadrado. Y ya después de resolver estos
detalles en las operaciones, encontraremos otra vez el valor de la inercia, 0,712 UTM por metro cuadrado. Así llegamos a la parte final de este problema y también a la parte final de nuestro video. Seguimos preparando otros problemas más sobre este tema, así es que esperamos por ustedes. Hasta la próxima. Das vidania.